Saludos, muy buenas noches a todos los hermanos que se encuentran aquí presentes. Es muy bonito verlos a todos ustedes presentes en esta noche, dándole gracias al Señor, ¿verdad?, por un día más. Estar en su presencia. También estuvimos practicando los himnos muy bonitos. Estuvimos todos juntos. Para mí es un privilegio estar en esta noche asistiendo para compartirle sobre la clase de hoy, que estamos en la clase número 35 del libro Conociendo a Dios Vivo de nuestro hermano David Paul Washer. Vamos a hacer una pequeña oración para continuar con la clase. Padre, te damos las gracias por esta noche, por permitirnos una vez más estar aquí presente en tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que nos dé iluminación, Señor, a nuestras mentes para captar todo el mensaje, Señor, que tú nos pones en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que todo aquel que esté llegando o que tenga pensado venir para acá, Señor, que tú los guíes. Y te damos las gracias por todos nuestros hermanos que estamos aquí presentes en esta noche. Nuevamente te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, seguimos entonces con la clase de hoy, cuyo tema es un tema muy importante, que es Dios es Señor sobre todo, ¿verdad? ¿Qué nos da a entender ese tema? Por encimita así, Dios es el Señor sobre todo. ¿Alguien que me diga rapidito? Él reina sobre todo. Que Él reina sobre todo, ¿verdad? Tiene un significado muy poderoso, ¿verdad? La cual Él es soberano. Bien. Dice así la lectura. Las escrituras no solo nos enseñan que Dios es el creador y sustentador del universo, sino que también es el soberano Señor y Rey. Grandioso, ¿verdad? Él reina sobre todas las criaturas, acciones y cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Por su perfecta sabiduría, infinito poder y absoluta justicia. ¿Verdad? Nos habla de la sabiduría de nuestro Señor, su infinito poder, la cual es un poder extremadamente sobreabundante sobre todo el universo. Y su absoluta justicia. Sabemos que Dios es justo, ¿verdad? Y su justicia prevalece sobre todos nosotros, ¿verdad? Sobre la humanidad. Él es libre de hacer todo conforme a su propia voluntad y de hacerlo para su propia gloria y beneplácito. Ningún poder en los cielos ni en la tierra pueden anular lo que Él ha determinado de hacer. ¿Ven cómo dice la lectura? Nada lo detiene. Todo lo que nuestro Dios se propone, ¿verdad? Lo cumple. Bien. ¿Algún otro hermano que quiera comentar sobre la lectura? Sí, pues de que Dios hizo todo. Uh-huh. Y no hay nada semejante a Él, y pues Él tiene el poder de todo. Porque Él hizo los cielos y la tierra y todo. Y todo lo que hay en ella. Él es dueño de todo y dueño de una creación perfecta, como es su creación, ¿no? Bien, pues entonces continuamos. ¿El pastor deseaba decir algo? No, hermano. ¿Estamos bien? Continuamos entonces con la supremacia de Dios. Perdón, supremacía de Dios, perdón. ¿Qué significa eso? Rapidito. No, es igual al poder de Dios, ¿verdad? Dios es supremo y es superior a todo. Bien. Antes de explorar los detalles de su soberanía, primero debemos considerar una doctrina que es absolutamente esencial para un entendimiento correcto de Dios. Su supremacía, la palabra supremo, se refiere a lo que es más elevado en excelencia, rango o autoridad.
La supremacia de Dios se refiere a su posición exaltada sobre toda la generación. Podemos ver nuevamente, ¿verdad?, el esplendor de nuestro Señor sobre la faz de la tierra y el universo. Todo en su creación es perfecto. Bien. A la verdad de la supremacía de Dios tiene muchas implicaciones importantes. Cuanto se refiere a la persona de Dios, significa que Él es infinitamente más excelente que cualquiera de sus criaturas. Como dice la literatura, ¿verdad? Él sobrepasa, va por encima de todo. Y de más infinito valor que todas sus criaturas juntas. Cuando se refiere a la posición de Dios, significa que Él es excelso sobre toda la creación y no tiene igual. Cuando se refiere al propósito de Dios, significa que Él está en el centro mismo de todas las cosas y las dirige todas hacia una gran meta. ¿Y cuál es esa meta que Él nos dirige? Su gloria, ¿verdad? Así mismo es. Bien. ¿Algún hermano que quiera comentar? Están libres, pueden comentar sobre la clase. Pues que Dios todo lo que creó, ya sea hombres o cualquier criatura, nada es superior a Él. Todos debemos rendirle a Él como lo más grande. Así mismo es. Más grande. Así mismo es. Debemos de realmente humillarnos ante su presencia, ¿verdad? Exaltarlo, pedir perdón diariamente por todas las cosas, ¿verdad? Por lo bueno y por lo malo, lo que nos provee, lo que no nos provee, pues Él tiene su razón, ¿verdad? De ser. Que por eso no nos podemos batir, ¿verdad? Porque a veces queremos muchas cosas, pero en su propósito Dios es perfecto. Hay que esperar su propósito, no nos podemos adelantar a esto. ¿Bien? Entonces, el punto número uno dice, en las Escrituras, un nombre tiene gran importancia porque con frecuencia describe quién es una persona y revela algo de su carácter. ¿Verdad? ¿Qué nos quiere decir esa frase importante? Esa oración. Un nombre, ¿verdad?, tiene importancia. ¿Y qué nos describe sobre eso? Un ejemplo de nosotros de lo de la humanidad. En la humanidad. El carácter del ser humano. ¿Cómo es? Agradable. Es egoísta. El ser humano ¿verdad? sin Cristo. El ser humano en Cristo. Bueno, y el ser humano en Cristo, bueno, ya empieza a manifestarse la misma obra del Espíritu Santo en él y empezamos a ver los frutos: bondad, templanza, benignidad, mansedumbre, etc. Lo contrario al ser humano en el mundo. Debemos de parecernos a Jesucristo. Bien. En el aspecto de... ¿Y cuál sería el carácter de Dios ante la humanidad? Una perfecta actitud, ¿verdad? Amor, ¿verdad? De su carácter en lo personal. ¿Perdón? No, que me estaba ubicando, que estaba un poco desfasado. Ok. Por eso vemos la importancia, ¿verdad?, de los diferentes caracteres que podamos tener sobre la humanidad y el carácter de Dios. Seguimos. Como ahí es un ejemplo de que el hombre, a pesar de que nosotros somos cristianos, nos equivocamos. Y Dios no se equivoca. Es lo que implementa, lo cumple. Lo que implementa lo cumple. En su amor o en justicia. Y otra de sus cualidades, que Él no cambia. Él no cambia. Nosotros los humanos sí cambiamos. Y ese hermano, precisamente el libro que estamos estudiando es de los atributos de Dios. El ser humano no puede conocer a
carnal no entiende las cosas que son el espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, una persona sin Cristo pues no tiene la iluminación del Espíritu Santo, no tiene el Espíritu Santo, no puede entender ni conocer a Dios. Así mismo es. Tiene un Dios imaginario en su mente que se hace, ¿verdad? Por eso dice, no, yo no necesito ir a la iglesia para estar con Dios. Es falso. Así mismo es. Dios está conmigo cuando no está con Él o con ella. Eso era lo que nosotros creíamos antes. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, ¿verdad? O mejor dicho, Él nos trae la gracia irresistible de Él que nos trae. Él nos salva, nos transforma, nos regenera, quita el corazón de piedra. Dice la palabra que Él nos da un corazón de carne, que ahora lo ama, que ahora lo busca. Él está aquí porque Dios lo está llamando, lo ha llamado, y algunos que todavía no son salvos, pues los está llamando, los atrae hasta aquí. Así mismo es. El ser humano por sí solo no puede buscar a Dios. Inclusive si miramos en Génesis, ¿qué fue lo primero que hizo Adán y Eva cuando ellos pecaron? Se escondieron de Dios. Y en realidad la gente anda escondida de Dios hasta que el Señor los salve. Entonces, este estudio que nosotros estamos viendo, estamos aprendiendo sus atributos. Después que el Señor nos salva, ¿cómo es Dios? ¿Qué le gusta? ¿Qué le disgusta? Así mismo es. Dios es santo, ¿verdad? Empezando por ahí, que Dios es santo. Como Él es santo, no se puede relacionar con el ser humano a menos que Jesucristo lo salve. Exacto, a través de su Hijo. Con Cristo todo, sin Cristo nada. Entonces, de ahí, bueno, empezamos a conocer los atributos de Dios como un recorrido por este libro y falta. Él es justo, que Él es justicia. Acuérdense que hoy en día oímos mucho el evangelio romántico. Amor, 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 amor. Y es verdad que Dios es amor. Sí. Pero no es solamente amor. Es justo. Él también es justicia, también su ira. ¿Recuerdan que hemos leído Juan capítulo 3, versículo 36? Que dice que la ira de Dios, el que no acepta a Cristo, ¿verdad? No lo tiene. Dice que la ira de Dios permanece sobre él. Permanece. Que rechaza al Señor. Entonces, ¿de qué nos libra el Señor? Es verdad que Él nos ha librado del pecado. Estaba oyendo una hermana hablando, y es verdad, el Señor nos ha librado del pecado y de Satanás, porque ya no somos esclavos del pecado. Pero de lo más grande que el Señor nos ha librado es de la ira de Dios. De la ira de Dios. Y eso no se nos puede olvidar, de la ira de Dios. Y condenación eterna. Exacto, la condenación. Condenación eterna. Nos ha librado de ir allí al infierno. Exacto. Bien. Muy importante. Conocer los atributos de nuestro Señor. Bien, seguimos con la lectura. Y dice, ¿cuáles son los nombres o títulos atribuidos a Dios en los siguientes versículos? ¿Qué nos releva acerca de su supremacía y su relación con su creación, especialmente con el hombre? ¿Qué es lo que nuestro Señor quiere del hombre? Que se humille ante Él, ¿verdad? Que se humille ante Él, es el propósito que Dios desea, y que lo busque de corazón. Bien. Canten, ¿quería comentar? Bueno, lo que estábamos hablando de eso. En Lucas 19:10, ¿verdad? Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Verdad? Aunque el hombre, en su naturaleza, ¿verdad? Pecaminosa, en su estado que se encuentra, el hombre no quiere, no desea, ¿verdad? Pero dice que el Señor vino a buscar lo que se había perdido, que es Dios mismo encarnado en Jesucristo, ¿verdad? La creación que Dios hizo, que somos nosotros la humanidad. Ajá. Él vino a buscar lo suyo, y a través, ¿verdad?, del sacrificio que Cristo hizo en la cruz, eso Él nos compró una vez más, ¿verdad? Podemos venir a tener esa comunión que se perdió desde el Edén, ¿verdad?, a través de Jesucristo.
¿verdad? Y sí, el hombre, ¿verdad? Por sí mismo, él tiene su rumbo, ¿verdad? No quiere entregarse a Dios, ¿verdad? No quiere tener un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de corazón. No desea eso porque no conoce verdaderamente dónde está. Pero dice, ¿verdad? Que Cristo vino a buscar lo que se había perdido, que éramos nosotros en un tiempo. Y aún lo sigue haciendo, ¿verdad? Buscando, tratando de, a través de los mensajes que el hermano trae, ¿verdad? A través de los estudios, a través de testimonios, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, Él trata con la persona, ¿verdad? Para que aquella persona venga a reconocer y saber en qué estado se encuentra. Así mismo, Y dónde está y qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que debe de hacer, ¿verdad? Para poder venir a tener esa comunión, esa relación que se perdió desde el Edén. Sí, exactamente, ¿verdad? Cuando salió Adán y Eva, allí que fueron echados afuera, allí, el rumbo de ellos era, fue la muerte espiritual. De ahí comenzó el primer pecado, realmente. Ahí estuvo, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad? En su amor y su misericordia, ¿verdad? Él dijo, yo me voy a dar a sí mismo para comprar lo que me pertenecía a mí, para obtener una vez más lo que era mío. ¿Verdad? Que Satanás, el diablo verdaderamente, por el pecado, también caímos todos. Así mismo, Siempre quiso aquebrantar los planes de Dios, pero nunca pudo. Pastor, cuando habla esa palabra que trajo el hermano Catu, de que vino a buscar lo que se había perdido, entonces se está hablando de los que ya fueron predestinados. Correcto. O sea, es de los predestinados. Eso es lo de la que iglesia, de su iglesia. Sí, su iglesia. De eso, a eso es que se refiere. Lo que se había perdido era su Bueno, nosotros ya, todo el que no ha aceptado a Cristo, no ha entregado su vida al Señor, ¿verdad? El que ha rechazado, ¿verdad, Señor? Y que Él seguirá tocando corazones, porque Él va a continuar tocando corazones. De hecho, por eso llaman mucho la atención a las 7 iglesias, ¿verdad? Que andaban en desorden, como a los corintios, efesios, que andaban, o sea, hijos en Cristo, pero no andaban haciendo bien las cosas del Señor. Bueno, Apocalipsis es un libro profético. Sí, pero el apóstol... Pero sí podemos ver reflejos a las iglesias que estaban ya quebrantándose, yéndose por otro camino. Ejemplo. Pero lo que está diciendo Ismael es importante porque para que no haya confusión, ¿verdad? La Biblia enseña claramente que el Señor ha elegido. Nosotros no sabemos a quién, ¿verdad? Por supuesto ya sabemos que nos ha elegido a nosotros los que ya son salvos. ¿Okay? Y eso nos debe a nosotros, esa es la doctrina más difícil hoy en día de enseñar. ¿Okay? La de la elección, la predestinación. Y hay que tratarla con mucho cuidado porque hay gente que se va a los extremos. Por ejemplo, están los hipercalvinistas, ¿verdad? Que ellos se van al extremo y dicen, no, ya yo no tengo que predicar ni hacer nada porque ya Dios ha escogido a los que van a ser salvos. Y eso no es así. Lo bíblico es que tú tienes que predicar porque, número uno, porque el Señor te ha mandado a predicar. Él los envía. Y orar porque Dios te ha mandado, más porque Él te lo ha mandado. Y segundo, porque tenemos el privilegio nosotros de ser sus instrumentos. Por la locura, como dijo Pablo, por la locura de la predicación, para que se salven aquellos que Dios ha predestinado para esta salvación tan grande. Ahora, todavía ese número no se ha completado, por eso seguimos aquí, por eso Cristo no ha venido. Por eso seguimos predicando. Ahora nosotros no sabemos. Ustedes ven que la gente viene, está en la iglesia, visitan y eso, escuchan la palabra, ¿verdad? Y se van. Ahora, es importante decir que el ser humano es responsable por su pecado. ¿Okay? En el día del juicio, ellos son responsables por lo que hacen. Pero ellos no pueden venir a Cristo al menos que el Señor haga algo previamente.
Claro, el Señor lo hace, pero Él ya lo predestinó desde antes de la fundación del mundo. Leemos Efesios capítulo 1, capítulo 2, vemos todo eso, con detenimiento y en otras partes. Vemos Romanos capítulo 9 también, podemos ver ahí, donde está la elección de Dios. Entonces, tenemos que entender eso para no confundirnos, ¿verdad? De que, no, el Señor, la gente no viene a Cristo porque no quiere. No quiere, pero porque no puede tampoco. Pero a la misma vez, por eso hay que hacer un estudio bien detallado de eso, porque eso pero lo cierto es que el Señor escoge y elige quién se salva y quién no. Sus hijos. No, es que de hecho el Señor tiene que elegir, porque el hombre voluntariamente le es imposible hacer la voluntad de Dios. Correcto. Entonces, y el tema y hay un detalle importante que tenemos que resaltar, porque a veces hablamos de que Dios los elige, y a los que no se quedaron, wow, qué injusto es Dios. No, los que se quedan plácidamente en su pecado. De hecho, dice Proverbios que dice, el impío se duele de su pecado, no, dice, se mofa de su pecado. Cuando Dios dijo, por tanto, ustedes me desecharon, dice, mas Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ellos se deleitan en ese vómito de perro. Porque ese es como, así como lo declara la palabra de Dios. Dice, el que no es elegido, aunque venga a la iglesia y está aquí y trate, él dice, el perro vuelva a su vómito. Al final él va a ir a donde él se identifica, a donde él se siente bien, a menos que Dios lo cambie. O sea, es una elección, porque nosotros no podemos, no hay forma de que nosotros podamos venir voluntariamente a Dios, a menos que Dios cambie nuestra naturaleza, que es lo que hace. Así mismo. Y eso es un milagro. Eso es un milagro totalmente. Y es por medio del Espíritu Y Santo. pudiéramos decir, como estaba diciendo el hermano, pudiéramos decir que Dios es injusto, pero realmente no es injusto. ¿Por qué? Porque si Dios nos mandara a todos al infierno, no lo merecemos. Todos lo merecemos. Es que mira, ahora buscando estos textos, si pudiéramos cada uno aplicar lo que Dios demanda de nosotros. Si buscamos, mira, en Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, y también Israel, como le dije en la clase pasada, pongamos nuestros nombres. Dice, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que le ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Quién cumple eso? Nadie. Lamentablemente. La verdad que exactamente, desde la ley número 1, ya nosotros estamos condenados. Amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. ¿Quién hace eso? Nadie. Por eso tenemos que estar bien firmes y todos los días dar gracias a Dios. De que ese nos Humillarnos ante su presencia. Porque de ahí en fuera no tenemos nada. Sin Él no somos nada. No somos nada. Mira, mira el segundo ejemplo, disculpa que te interrumpa. Ajá. En Isaías 58:2 dice, que me buscan cada día y quieren saber mi camino, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que levantar y pedirle al Señor que nos ponga, orando, pues, que nos ponga a nosotros deseos de orarle? Porque no queremos. La carne se niega. Exactamente, es una batalla. La única manera de vivir la vida cristiana es por el poder del Espíritu Santo que habita en los que son salvos, en los que realmente son sus hijos. No todos son Así mismo es. En eso, ¿verdad? Lo que dijo el hermano era, podemos decir, antes de que uno viniera al conocimiento o que el Espíritu Santo hizo la obra en nosotros, antes de eso, al entregar nuestro corazón a Dios o nuestra vida a Dios o profesarlo, como dice en Romanos 10, ¿verdad? El que confesare con su boca será salvo, ¿verdad? Y creer en su corazón. Antes de eso, nadie de nosotros podíamos decir yo soy elegido, predestinado. Lo podemos decir ahora que conocemos y estamos en Cristo. Pero antes de eso, nadie sabíamos, ¿verdad? No podemos ir a alguien a la calle y decirle, o preguntarle, ¿eres elegido tú? No podemos.
se le tiene que presentar el plan de salvación, ¿verdad? Hablar con él y decirle qué es lo que Cristo hizo por él. Y es como el Espíritu Santo ahora empieza a trabajar en la vida de esa persona. Entonces la persona comienza a ver su condición y decir, a lo mejor sí, o tengo que, o debo de cambiar, ¿no? Y es por eso que estamos aquí. Un día decidimos nosotros, servir a Dios, creer en Él, poner nuestra fe en Él. Ahora sí podemos decir, y eso no debería de ser algo para que nosotros nos llenemos como de arrogancia o de soberbia en decir, yo soy elegido, sino decir, gracias Dios por quien tú eres, por lo que tú hiciste en mi vida, por hacerme ver a hoy que desde antes de la fundación del mundo tú me escogiste a mí. Así es. Es lo que podemos decir a hoy, ¿verdad? Y ahí está la palabra predestinación y elección, porque verdaderamente uno no es salvo solamente por la elección, es por el sacrificio que Cristo hizo, por la muerte que Él pasó, por la resurrección. Eso es, ¿verdad?, lo que nos hace elegidos en Cristo ahora, ¿verdad? Y como dice, no es por ninguna obra que nosotros hagamos, ¿verdad? Eso es lo que Cristo vino a buscar, lo que es de Él. El diablo quiere todavía, detener, Aplacarlo. Ahora, una persona que no esté predestinada, igual pudiese mencionar el plan de salvación, sin saber, o sea, no sé si me explico, pero, o sea, cuando nosotros queremos evangelizar y dar el plan de salvación, la persona puede confesarlo y si no está predestinado puede confesarlo, pero ¿cómo saber ya después los frutos, verdad? Eso es algo que nosotros, eso es algo, como dice el hermano, ¿verdad? Estos son temas profundos, Sí. en que nosotros no podemos ver lo que Dios hace en el corazón de esa persona, en el suyo o en el mío. Eso es una obra del Espíritu Santo. Entonces ya cuando uno profesa, ¿verdad? Ahora sí, hay muchos profesantes, que verdaderamente, y aún así yo no puedo decir. Ahora, porque los frutos en un momento u otro, el hermano o la hermana aquella va a caer. A mí, te estoy diciendo, podemos caer. Y podemos caer en pecado grave verdaderamente. ¿Verdad que será difícil salir de eso? Y no podemos juzgarlo o condenarlo porque cayó por ese pecado. Y decir, no, ese hermano nunca era salvo. ¿Verdad? Sino, como hablábamos de la disciplina en la iglesia, como decía el hermano, ¿verdad? A mí tenemos que restaurar a aquel hermano. ¿Verdad? Y eso es algo muy delicado, voy a decir. Algo muy profundo, ¿verdad? Que en lo cual debemos de tener cuidado. ¿Verdad? Pero sí es cierto, una persona, y es difícil para poder saber quién es elegido y predestinado, es hasta que no viene a Cristo, es hasta que no es nacido de nuevo, hasta que no tiene un nuevo nacimiento. Y el hermano dijo algo importante, perdón, que no es para que tú te sientas más que nadie, sino para que tú te sientas agradecido y andes en humildad, porque entiendes que todo viene de allá para acá, del cielo, del Señor. La exaltación es para Dios. Nada viene de ti. Es más, si fuera por nosotros nunca hubiésemos buscado a Dios. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios. Enemigos. Es la verdad, hay gente que dice, no, yo sí creo en Dios y esto y lo otro, pero la realidad, como dice la palabra, con tus hechos los niegas. Hay algo, disculpen, hay algo que el hermano dijo el domingo bien importante, bien claro. La palabra del Señor dice, nosotros somos cartas leídas por los hombres. El testimonio, ¿ok? So, una persona inconversa, una que no es cristiana, que no conoce a Dios, solamente por ver el testimonio de usted o el mío, él va a decir, hay algo aquí, algo que no entiendo, ¿por qué se comporta así? ¿Por qué es diferente? Entonces, la misma vida de la persona puede llamar la atención a alguien para que diga, hay algo diferente, yo quiero eso, aún has dicho eso. Un sobrino mío me lo dijo,
yo quiero tener lo que usted tiene. ¿De qué? ¿De qué estás hablando? Y él dijo, ¿verdad? Amén, esto y esto, ¿verdad? Una vez un ateo este joven se quedó con un ateo, ¿verdad? Cristiano. Y ese cristiano nunca le habló al ateo de Dios. Él se mantuvo su posición. Aquel ateo vino a conocer al Señor por medio de lo que él no le dijo, pero fue el testimonio. Fue una carta leída, algo había, sabía que había algo que no había en él. Entonces ya cuando él le preguntó, digo, esto es lo que yo tengo a Cristo. Eso, ahí el ateo creyó. Era la diferencia entre el cristiano y el ateo. Así mismo, ¿eh? Teníamos también a Adela, discúlpame, que... No, ya me Perdón. Sí, eran los discípulos. Ok. De verdad, discúlpame. Que tenía algo para decir y pues seguimos abundando en el tema. Es que el tema es importante, ¿verdad? Y muy bonito. No, y aquí es donde nosotros aclaramos dudas, compartimos. Exacto. Y estamos para eso. Todo el que quiera hablar y dar su expresión, ¿verdad? Está en su libre autoridad. Bien. Entonces continuamos para aportar algo a los comentarios. Sabemos que Jesucristo dio el ejemplo de todo lo que Él deseaba de la humanidad y de su iglesia, que ellos hicieran. Y fue por tantos sitios, o sea, y por tantas naciones, llevando el mensaje de lo que Él quería que Dios, o sea, de la obra de nuestro Señor, que a través de Jesucristo se hiciera. Pues, ¿qué sucede? Hasta el tanto la muerte de cruz y a precio de sangre que derramó por nosotros los pecadores, fue el ejemplo, el dar en la cruz por nosotros los pecadores. Y aún así, la humanidad no capta el mensaje, no sigue, ¿verdad? Tratando de buscar más del Señor. Por eso es que hay que llevar el Evangelio, seguir anunciándolo. Es como el carcelero cuando dijo, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fue bien. Amén. Es simple y bien sencillo lo que pasó allí, lo que Dios hizo en la vida de ese carcelero. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé, pero él se salvó. El malhechor en la cruz, él no confesó sus pecados ahí, él no se bautizó, nomás dijo, acuérdate de mí. Esa fue una acción de fe que él puso en aquel que estaba en la cruz, que él sabía, ¿verdad? Así mismo, ¿eh? En ese momento creyó. Dios, exactamente. Y esa es la palabra muy importante, creer. Y muy importante sobre toda la humanidad y nosotros mismos, los cristianos, y también los que no somos cristianos. Cuando necesitamos de nuestro Señor, cuando estamos en aprieto, ¿qué hacemos? Doblamos rodillas ante nuestro Señor, aunque no seamos cristianos, y a pedirle, ¿verdad? Dios, ayúdame en esto, en lo otro. Pero el plan de salvación de Dios es perfecto. Y nosotros, aún mayor, debemos de darle gracias a Dios. Y como yo siempre lo he dicho, debemos de autoanalizar el día a día, el porvenir de nosotros mismos como personas, examinarnos, y lo que está mal lo desechamos y le pedimos a nuestro Señor que nos corrija. Y pedirle perdón ante su presencia, siempre lo he dicho. ¿Bien? Amén. Entonces vamos a continuar entonces con el Salmo 97:9. Por aquí vamos a darle la vueltita para darle participación también a los hermanos que lean. A ver. Sí, dice Salmo 97:9, dice, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Ajá, ¿y qué sucedió con todos los dioses? ¿Qué pasó? Esa palabra, todos los dioses, ¿qué es? La D minúscula, que son los dioses falsos, ¿verdad? Sobre todo esto es superior, su poderío es superior a todo. Bien. Continuamos con la nota, Yesenia. No,
nota. El nombre del Señor, el Altísimo, traduce el vocablo hebreo, el cual comunica o expresa la soberanía, exaltación y majestad de... Véase también Salmos 7:17 y Salmos 47:2. Este versículo no está enseñando que hay más de un Dios verdadero. En el tiempo del salmista, como sucede hoy, las naciones estaban inundadas de dioses falsos y la adoración a ídolos. El apóstol Pablo declara que estos llamados dioses no eran más que demonios y aquellos que les ofrecían sacrificios lo hacían a los demonios. Primera de Corintios 10:20. Véase también Levíticos 17:7, Salmos 106:37. Salmos 97:9. Simplemente está declarando que Dios es excelso y soberano sobre todas las cosas, incluyendo los dioses falsos de los hombres y las poderosas influencias demoníacas detrás de estos. Muy importante, ¿verdad? Tremenda declaración del apóstol Pablo, lo que declara sobre los dioses falsos. Si vemos el Salmo 115, vamos a ver ahí un momentito acerca de lo que es la idolatría. ¿Salmo? 115. 115 dice, ¿En qué versículo? del 1 en adelante, Ok. dice, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Escuche bien. Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Fíjense lo que son los ídolos. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no tocan. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Esos son los ídolos. Por eso, cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos rescata. Nosotros tenemos cualquier ídolo, lo que sea hecho De mano de hombre. mano de hombre, lo que sea, eso hay que botar. Eso hay que destruirlo. No idolatrar Sacarlo nada. de la casa, porque eso en vez de traer bendición, trae maldición. Exacto. Nosotros le servimos a un Dios celoso. Éxodo capítulo 20, no te hagas imagen Y semejanza. y semejanza. Vamos a Éxodo 20. Y es que la idolatría se camuflajea de tantas maneras que no solamente se ve de manera visible como un ídolo. De hecho, hay muchas cosas que se vuelven ídolos en nosotros. Una competencia, un título, El dinero, tan sencillo. un rango en el trabajo, o sea, se vuelven ídolos. Exactamente. Especialmente aquí. También hasta en nuestros propios hijos. En el aspecto de amarlo tanto, que ponerlo sobre arriba de Dios. Ahí estás. O sea, se camuflajea de muchas maneras y uno tiene que estar claro en eso. Debemos de ser justos y razonables. Esa es la palabra. Justos y razonables. Porque Dios es justo, ¿verdad? Y si nosotros queremos lo mejor para nuestra familia, nuestros hijos, y no caer en esa idolatría, debemos de examinarnos nuevamente y ser justos. Correcto. Como dijo Juan Calvino, que el corazón del ser humano es un fabricante de ídolos. Se levanta uno, siempre tenemos que, pero todavía, a pesar de que, por ejemplo, en el caso de la mayoría de nosotros, tal vez no tenemos ídolos, ¿verdad? Como hechos de mano, ni fotos, ni nada de eso. Pero tenemos lo que está diciendo el hermano, ídolos del corazón. Todo lo que nosotros juzgamos
primero que a Dios, todo se convierte en idolatría. Sí, muy. Y, de hecho, pastor, ahí quería comentar algo sobre eso. La vez pasada estaba escuchando al pastor Paul Washer, bueno, pues de hecho, pues el del libro y estaba comentando de que hay veces que como nosotros ponemos de que primero Dios y segundo la familia y ya después pues el trabajo o otras cosas. Pero estaba comentando el pastor de que ya profundo, más que todo eso, no debemos ni de poner a Dios como en la lista personal de nosotros mismos, porque Dios es sobre todo eso, o sea, ni siquiera debemos de pensar de que Dios es primero, o sea, no, Dios es todo, o sea, eso son cosas de nosotros de la lista cotidiana, pero sí me explico, de que en el aspecto de que Dios no tiene número, no tiene nombre, título, en el aspecto de ponerlo en primer lugar o segundo, porque Él es... Nadie lo sustituye. Es que El primer lugar es para Él. donde habla de la idolatría, pero que nos hacemos nosotros, como lo que están comentando de la familia, de las cosas que nosotros, en la Biblia, donde lo habla, como lo comenta, dijo Juan Calvino, pero donde lo dice la Biblia, como lo dice Salmo 115 y como lo dice Éxodo 20, que habla específicamente del ídolo con ojos, con boca, que no habla del ídolo muñeco, pues digo yo, porque especifica partes de la figura. Pues. Correcto, tú dices vamos a la doctrina ya. Ajá, exacto. Al Nuevo Testamento. ¿Dónde habla de los ídolos que nos hacemos en el corazón? ¿No? Sí, bueno, me estaba hablando en el Nuevo Testamento donde habla que no te hagas ídolos, ¿verdad? Me estaba hablando primero en el corazón y después me estaba hablando, pero primero aquí, vamos primeramente al apóstol, aquí lo estaba diciendo. El apóstol Pablo declara que estos llamados dioses no eran más que demonios y aquellos que les ofrecían sacrificio y lo hacían a los demonios. 1 Corintios 10:20. Vamos a verlo ahí. 1 Corintios 10:20. No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ahí está hablando de eso, ¿no? ¿Ok? Porque los gentiles sacrifican. Los gentiles son todos los que no eran judíos. La Biblia dice en la Reina Valera, en esta también, la que yo tengo, la Nueva Biblia de las Américas, dice gentiles, pero los gentiles son todos aquellos que no son judíos por nacimiento. Gentiles por nacimiento, pero somos ahora pueblo de Dios, somos injertados y somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso era lo que... Aquí tengo otro texto que habla, no dice ídolos, pero sí viene muy al contexto. En 1 Juan capítulo 2, versículos 15 y 16, cuando el apóstol Juan nos llama dice, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y fíjense las tres cosas que habla, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, ahí abarca, en esas tres palabras, abarca todo lo que podemos nosotros fabricarnos como ídolos. Y el ídolo ahí en el aspecto ese es el diablo, es Satanás. En el aspecto de que si el ser humano ama más al mundo, no son hijos de Dios, sino son hijos del diablo.
Haz de cuenta, Sí, y en ¿no? ese aspecto de que ahí es ese ídolo, ahí se ve también, o sea, que es el diablo. Bueno, los que son hijos del diablo están perdidos, están en eso. Pero le está hablando de la iglesia, los hijos de Dios, que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Exacto. Entonces habla el hermano, lo que estaba hablando el hermano, Sí. porque los deseos de los ojos, la gloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Cuando habla del mundo, no está hablando de la naturaleza, de lo hermoso, de los animales. No. Está Son hablando cosas. del sistema del mundo. Sí. Es algo que provoca realmente una fuerte resistencia aún en los creyentes. El mismo Señor Jesús le estaba hablando cuando decía, no busquéis ni riquezas en este mundo, ni nada, sino, dice, ¿por qué? Dice, porque los impíos, estas cosas es lo mismo que ellos buscan, sino buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia, dice, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. O sea, es algo que no va a descansar, aún en los creyentes, de querer doblegar. Y para muestra del lobo un perro, tenemos el Salmo de Asaf, Salmo 73, que habla como un hombre se desvió un poco los ojos de la palabra de Dios, de su Dios, y cómo vio, cómo dice, y fue difícil para mí ver a los impíos cómo prosperaban, y yo anhelé esas cosas. O sea, es algo que está realmente luchando constantemente por hacer que un hijo de Dios caiga, o que vea que podamos dudar de la palabra de Dios. Bueno, yo estoy guardando las cosas, ¿y de qué me sirve? De hecho, Asaf lo dijo, dice, en vano he guardado mi corazón. Hasta ese punto llegó. Así mismo, Entonces, Esa los deseos de ambición. la carne es idolatría. Los deseos de la carne es idolatría. Se convierte en idolatría. Fíjense en lo que nosotros estamos viviendo. A veces muy sutil y muchos cristianos no se dan cuenta. Pero me acuerdo del estudio que está dando el hermano, y eso es verdad en cuanto a cómo han puesto los juegos de fútbol de los niños. muy importante. Hermano, a trabajar a la gente los domingos te obligan, y si tú no tienes fuerza de voluntad, tú dices, no, sí, porque necesito el trabajo, y te hacen trabajar el domingo. Y como siempre he dicho, tenemos que ser flexibles porque hay hermanos que los obligan y no tienen otra, o hermanos que trabajan, por ejemplo, como la hermana Yesenia, que trabaja en lo que es el ámbito de la medicina y todo eso, y tiene que ir. Eso se entiende, es entendible que... Hay ciertos, pero sin embargo a ellos les dan formas de que agarren ciertos domingos libres y todo eso. Pero en la mayoría de los casos ponen a trabajar a la gente los domingos. Yo escuché un pastor, él me estaba diciendo que a él, un profesor de él del seminario, le había dicho, claro, esto no lo estoy diciendo, ni siquiera yo lo aplico, pero si uno se pone a pensar, uno dice, bueno, tiene razón, y es esto. Él dice que él una vez fue a un restaurante, ¿verdad? Y fue un domingo, y la persona, la mesera que lo estaba atendiendo, él la empezó a evangelizar, ¿no? A hablarle del Señor. Y entonces él le dijo, ¿por qué tú no vas a la iglesia? Y entonces la muchacha le dijo a él, bueno, es que yo no voy a la iglesia porque te tengo que atender a ti el domingo. Y él estaba sentado ahí. Entonces eso lo hizo sentir a él Culpable. Culpable, y él dijo, es verdad, o sea, yo estoy contribuyendo para que los negocios los domingos estén abiertos. Y él dejó de ir los domingos a restaurantes a comer y hacía su comida en la casa con su esposa. Claro, eso es convicción, no estoy diciendo que lo haga cada uno, pero tiene... Sí, tiene lógica. Porque cada uno tiene... Tiene lógica. Pero tiene lógica, porque si cerraran los restaurantes los domingos, ¿verdad? La gente tuviera chance de venir a la iglesia. Y así mismo los partidos de fútbol, así mismo tantas cosas. Y eso es un ataque directo del enemigo para descontrolar a la iglesia y descontrolar a la familia. Así mismo. La distracción. ¿Verdad? Y yo sé que es fuerte porque algunos niños tienen familia, tienen niños, y los niños van al fútbol los domingos o van a esto. Es una situación bien difícil. De verdad que sí, es una situación
bien difícil, pero la realidad es que vivimos dentro de un mundo o una sociedad que se va convirtiendo cada vez más en ateo. Y eso que vivimos en un estado que es conservador. Imagínense en otro estado que no sea conservador. Y sin embargo ustedes ven el ataque donde poco a poco se va desintegrando la familia. ¿Por qué se desintegra la familia? Porque ponen a Dios. Los cristianos, los hijos de Dios, se van enfriando. Y ahí es donde caen. Y ahí es donde caen, se debilitan. Tenemos eso que es ser muy- constantes por eso es muy constantes en la palabra del Señor, día tras día. Tiene que tener una convicción, porque hermanos, mire, sinceramente, esto es pasajero. Ya mismo nos vamos con el Señor. Todo esto es pasajero. Lo que nosotros estamos viviendo ahora es que esto va a pasar. Y en breve vamos a estar con el Señor. Entonces, mientras más conocemos a Cristo, más lo ponemos a Él primero. Así mismo es. En todas las cosas que nosotros hacemos. Porque con Él vamos a estar una eternidad. Entonces nos vamos dejando de ser de nosotros para ser más de Él. Incluso abriendo nuestros ojos al amanecer. Gracias, Señor. Y enseñarle a nuestros hijos que es primero. Exacto. ¿Quién tiene el primer lugar? ¿Ves? Si me llegó gente a mi casa de visita, yo le digo, no, vamos a la iglesia, acompáñame. Y si no vamos, espérame, cuando venga, yo te llevo donde tú quieras. Pero yo voy primero a la iglesia. Con eso yo le estoy predicando a la gente. Pero mira, va a la iglesia. Yo sé que hay situaciones de situaciones. Ahora no se van a sentir ustedes, llegó mi familia no sé, de cualquier parte y no pude venir porque me fui un viaje con ellos, ahora el pastor se va. No es eso. Yo le estoy diciendo las prioridades de uno y que uno debería hacer. Que no se hagan hábitos. Exacto. Que cada vez pase algo y entonces no voy a la iglesia. Es el día del Señor. Y pasa un domingo, pasa el otro domingo, ya el tercer domingo, frío. Exacto. Es el día del Señor. Y es difícil de compensar, porque le digo sinceramente, yo estuve enfermo y de verdad que la obra se enfría. Y yo oraba todos los días y leía la Biblia todos los días, pero estar aquí en la casa del Señor es bien diferente. Es bien Y diferente. es importante porque nosotros no sabemos que en ese momento, como usted, pastor, Dios le ha revelado algo para esa persona, para ese cristiano que necesita esa palabra. Y por no haber venido a la iglesia, por cuestiones de otras cosas, de cualquier cosa, nos perdemos de esa bendición, o de ese llamado, o de esa palabra, que nos va a motivar más para apegarnos más al Señor, si andamos descuidados o algo. No, y yo entiendo, hay que irse de vacaciones, eso está bien. No he dicho que eso porque hace falta hacer esas cosas con la mano. Pero no desconectarnos. Pero no desconectar, no quedarnos siempre, hacerlo una costumbre. Exacto. ¿Verdad? Siempre uno tiene que estar conectado. Sacar nuestro tiempo diario para el Señor. La Biblia, oración. Llevarse a lo que sabemos ya. Por dar tu ejemplo, el día de Twitter. Mira, vamos a darle gracias por esa agua. Eso yo no lo puedo hacer ni tú. Eso lo hace Jehová. Por la gran, ¿sabes? ¿Sabes? Tú dices, es cotidiano, yo lo veo todos los días. No, es una obra del Señor como lo somos nosotros. El día a día. Es obra del Señor. Desde su misericordia al levantarnos, siempre lo he dicho, ya es obra del Señor. Amén. Pastor, culminamos con la clase hoy. Bueno, le damos las gracias a cada uno de ustedes y a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales por tremenda clase, ¿verdad? Estar presente también en esta clase de hoy, muy hermosa, muy importante, sobre los atributos de nuestro Dios. Todavía falta clase, nos vamos a quedar aquí en la nota, y todavía falta, o sea, el orden como la majestad, la gloria, la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias a todos, Dios les bendiga. Entonces nos quedamos en